Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Endless Rust, creación de Fly to Rainbow Rey, una serie corta basada en el universo de TF2. Aquí revisaremos un mundo dominado por máquinas, la lucha por sobrevivir entre ruinas, el surgimiento de cultos que veneran a los robots, y el viaje de dos mercenarios que deberán enfrentarse a fábricas, persecuciones y decisiones al límite. El video inicia mostrando una ciudad en ruinas, tanques abandonados, autos destruidos y calles llenas de esqueletos que dejan claro que aquí no quedó nadie con vida. Entre ese silencio avanzan dos supervivientes, un Red Sniper y un Blue Engie, moviéndose con cautela entre los restos. Los edificios están perforados por disparos, las barricadas siguen en pie pero vacías, y todo sugiere que la guerra contra las máquinas ya terminó, y la humanidad perdió. Mientras avanzan entre los restos de la ciudad, el Blue Engie encuentra el núcleo inactivo de un robot caído y decide guardarlo. En ese mismo instante, una nave de las máquinas desciende sobre la zona, desplegando varios robots encargados de patrullar el sector. El Sniper y el Engie logran mantenerse ocultos en una tienda cercana, donde aprovechan para reunir algo de comida entre los estantes abandonados. Con los suministros en mano, regresan a su escondite. Allí, el Engie instala el núcleo encontrado en la base de una herramienta improvisada, que termina funcionando como una fuente de luz para el refugio. Ambos se toman un momento para comer y beber, y más tarde, mientras el Engie estudia un libro, el Sniper mata al tiempo jugando un juego tipo Souls, ambientado en el universo de TF2. Hasta este punto, la serie establece su premisa. La humanidad cayó, las máquinas patrullan cada rincón, y Sniper junto a Engie sobreviven como pueden, improvisando refugio y buscando cualquier recurso que aún quede. A la noche siguiente, los dos vuelven a salir en busca de suministros, energía para mantener la luz encendida y algo de comida para sobrevivir. Ambos se adentran en un complejo de apartamentos, donde deciden separarse para abarcar más terreno en pocos momentos. Todo parece ir bien, hasta que ambos notan una nave moviéndose por el exterior. Lo preocupante es que no está llegando, sino alejándose, después de haber desplegado más robots en la zona. Beauty. Mate. El Engie ha sido capturado y llevado a un subterráneo. Dentro del subterráneo, el Engie es llevado ante un grupo de fanáticos, un culto humano que venera a las máquinas como si fueran dioses. Uno de ellos le arrebata el núcleo que había encontrado antes y lo acusa de robar el alma de un robot. Para esta secta, cada núcleo es sagrado. Es la esencia de los llamados titanes, robots legendarios que, según sus creencias, sacrificaron sus vidas para liberar al mundo del sufrimiento humano. El líder del culto proclama que están a punto de lograr su salvación, devolver las almas de los titanes desde el Endless Rust, y despertar un cuerpo gigantesco construido con piezas de antiguas máquinas caídas. Y para completar el ritual, necesitan una vida humana a cambio, un alma por alma, como ellos lo llaman. El elegido para ejecutar el sacrificio es un Red Soldier, que se levanta y apunta su arma directamente al Engie. Pero antes de que pudiera disparar, un tiro atraviesa el lugar. Es el Sniper, que irrumpe desde las sombras para rescatar a su compañero, desatando un tiroteo contra el culto. De inmediato, todos los ojos del culto se vuelven hacia el Red Sniper. Comienzan a dispararle sin descanso, concentrando todo su fuego para eliminarlo. Mientras tanto, el Engie no pierde el tiempo, recupera el núcleo de energía que le habían arrebatado y lo inserta en el enorme robot que el culto había construido, y luego se esconde. Con la energía ya suministrada, solo falta activarse. Face off! El culto no tarda en entrar en pánico. No entienden por qué el robot los ataca a ellos, a pesar de haberlo venerado durante tanto tiempo. Uno de los fanáticos lo interpreta como un demonio enviado para castigar, asegurando que su devoción no fue suficiente y ofreciéndose a morir. Pero el resto no comparte esa fe ciega, dividiendo el grupo en dos, uno que se defiende del robot y otro que va hacia el Sniper,
y en cuestión de segundos se desencadena un campo de batalla tenso. Dodge that! Woo! Nice going, partner. I won't lie to you. That was a tough one. La primera parte concluye con ambos protagonistas logrando sobrevivir. Escapan hacia la superficie y huyen cuando una nueva nave desciende, desplegando más robots en la zona. La siguiente parte comienza con Sniper y Angie, siendo perseguidos por los robots que los habían detectado antes. Aún así, ambos demuestran su experiencia como veteranos de guerra. Disparan a los puntos críticos, derrotando a 2 de las máquinas. El problema llega cuando aparece un robot que imita a un Heavy. Contra él no tienen oportunidad, así que solo les queda huir. Poco después, otro bot se vuelve a unir a la persecución, obligándolos a seguir corriendo por las calles destruidas. Por suerte, logran perderlos escondiéndose dentro de un contenedor de basura. Más tarde, regresan ilesos a su refugio y aprovechan para descansar. El Engie comenta que necesitan armamento más potente, así que comienza a trabajar en nuevos prototipos mientras el Sniper duerme. Su objetivo es construir una batería de antimateria, y cuando finalmente determinan los componentes necesarios, ambos vuelven a salir para reunir los materiales. No todos los recursos están cerca, así que avanzan con cautela por distintas zonas para evitar patrullas. En el camino descargan datos desde una nave robótica hacia la laptop del Sniper, extraen más piezas de máquinas y toman algunos bebestibles para recuperar energías. La búsqueda se alarga tanto que, cuando volvemos a verlos, ya es de noche, y los robots patrullan en mayor número. Los protagonistas continúan hasta lo que parece ser un taller, un lugar lleno de robots desactivados y cadáveres esparcidos por el suelo. Allí, el Engie encuentra cargas de C4, y luego ambos suben hasta la cima de un edificio enorme, para observar el interior de la base robótica y obtener reconocimiento del terreno. Acto seguido, regresan al refugio y ambos avanzan con su parte del plan. El Engie continúa ensamblando el arma con notable eficiencia, mientras que el Sniper está hackeando y reescribiendo parámetros internos del sistema de control de la nave robótica, con la finalidad de desactivar la IA nativa, cambiando órdenes por defecto, forzando nuevas respuestas y activar el modo de control manual. Las cargas de C4 y el armamento ya están listos. Para probar las armas, los protagonistas las utilizan sobre cuerpos inactivos de robots. Cuando cae la noche, ambos salen a poner en marcha su plan, atraer a una de las naves que patrullan la zona y activar una trampa. El hackeo que había realizado antes el Sniper cobra sentido. Configuró un dispositivo capaz de tomar el control remoto de una nave cercana. Con ello, logra forzar que los robots caigan, y al mismo tiempo, dirigir la nave para que aterrice sin daños. Así eliminan a la patrulla y se adueñan de la nave para pilotearlo. Con las cargas de C4 en mano, inician su viaje directo hacia la base principal de los robots. Su intención es clara: volar el lugar en pedazos. Al llegar, logran aterrizar sin ser detectados,
aunque por un momento creen haber levantado sospechas. Tras preparar sus armas, descienden de la nave y entran al complejo sin ser vistos. Avanzan con cautela hasta encontrar una terminal que muestra un mapa de la instalación. El Engie transfiere este mapa a su dispositivo, una especie de Pip-Boy, para orientarse con precisión hacia el reactor. Mientras se adentran en el edificio, pasan por una zona donde observan cómo las máquinas dan vida a nuevos robots. Continuando su ruta, llegan a una puerta que se abre lentamente, mientras otro robot está siendo ensamblado. De inmediato, aparecen 3 bots más del otro lado, obligándolos a abrir fuego. Consiguen eliminar a 2, pero no alcanzan a destruir al último antes de que el robot mayor termine de armarse, generando una situación extremadamente tensa. Come on! Crikey! Más adelante, llegan a otra puerta, pero esta vez el panel se niega a responder. En ese mismo instante aparece un robot tipo Pyro de gran tamaño, obligándolos a abrir fuego. La confrontación es breve, los impactos lo desestabilizan mientras corre, haciendo que choque de lleno contra la puerta y la derribe. Dentro de esta sala se encuentra el reactor. Mientras el Engie comienza a colocar las cargas de C4, el sniper revisa las cámaras de seguridad y descubre algo alarmante. Una gran cantidad de robots se dirige hacia su ubicación. Solo es cuestión de tiempo antes de que logren abrir la única puerta que aún los separa de ellos. Durante la espera, y sin una ruta clara de escape, ocurre algo inesperado. El robot Pyro comienza a moverse nuevamente. Sin embargo, no se muestra hostil, quizás debido al impacto previo del sniper. Cuando los demás robots logran abrir la puerta, interrogan al Pyro sobre el paradero de los humanos. Al no recibir respuesta, lo clasifican como enemigo, lo que provoca que el Pyro se lance contra ellos con un enorme tubo metálico. Los robots intentan escapar, pero el Pyro los alcanza sin dificultad, iniciando una brutal pelea que luego atrae a otros robots de mayor tamaño de la zona. Aunque el Pyro gana esta primera oleada, nuevas unidades comienzan a llegar. Los protagonistas también se unen al combate, manejando la situación con relativa facilidad, hasta que las cosas se complican. El robot gigante que habían derribado antes vuelve a levantarse, y otro más hace su aparición. Let's beat these robot bitches. Phew! Now that was bloody crazy! Finalmente logran superar estos enfrentamientos. Y aunque sigue sin haber una explicación clara para el comportamiento del Pyrobot, el Engie se despide de él, con un gesto amable antes de retirarse. Much obliged, partner. Los dos alcanzan la nave, listos para escapar, pero justo cuando iban a despegar, un proyectil los impacta de lleno, provocando una caída violenta. Ambos quedan con lesiones notables, y mientras intentan recuperarse, las máquinas comienzan a acercarse a su posición. Los protagonistas quedan completamente acorralados, están heridos, rodeados de robots, sin poder despegar la nave y con munición insuficiente para enfrentar lo que viene.
no hay aliados, no hay ruta de escape. Y es precisamente en este escenario límite donde esta historia muestra su fin inevitable. Get up! Hit that charge. Esta serie puede parecer una historia de máquinas, ruinas y supervivencia, pero en el fondo deja una idea que cualquiera puede llevarse para sí mismo, que incluso cuando todo alrededor se desmorona, siempre existe un último espacio donde uno todavía puede decidir. Sniper y Angie no controlaban las circunstancias, no tenían poder ni ventaja, solo tenían decisiones pequeñas, pero conscientes. Y aún así, esas pequeñas decisiones marcaron la diferencia entre rendirse o actuar. Ahí está la enseñanza, que en la vida no siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Con miedo, con rabia o con determinación. A veces no ganamos, a veces no salimos ilesos, pero cada paso que damos por decisión propia, y no por inercia, nos recuerda que seguimos siendo dueños de nuestro camino. Y ese es el mensaje que deja la historia, que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre queda un margen para decidir quién queremos ser. Aunque todo a nuestro alrededor parezca convertirse en un endless rust, un óxido sin fin que intente borrar lo que fuimos. Y hasta aquí estaría llegando este video, con el creador dejando en claro que no habrá una parte 3. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.